Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a explicar cómo muchas de las actitudes automáticas y aprendidas que manifestamos se deben a que residimos en los extremos. Nos agarramos a algo, nos agarramos a una forma de actuar, a una forma de ser, porque no sabemos residir en la nada, no sabemos residir en el término medio. Y es que estas actitudes automáticas, que son actitudes limitantes que propician sufrimiento, están relacionadas con las estructuras del ego. Y las estructuras del ego se desmoronan cuando el ser se lleva a sí mismo al término medio, ya que el ego tan solo adquiere su identidad en los extremos. Es decir, el ego tan solo puede existir cuando yo defiendo la tesis y rechazo la antítesis, cuando yo estoy a favor de esto y en contra de lo otro. Si yo no tomo parte ni por la tesis ni por la antítesis, entonces el ego desaparece en mí. Luego, de lo que se trata para liberarte, para ser una persona más consciente, es de llevarte a ti mismo al término medio. Pero nos hemos de preguntar, ¿de dónde vienen estas actitudes? Pues con toda seguridad proceden de una infancia en la que has sido dañado por unos padres abusivos. Entonces, bajo estas circunstancias, tú no pudiste residir en el término medio, te fuiste hacia un lado o hacia el otro. Muchas veces no querías ser como el padre o como la madre y llevaste todos los aspectos de tu virtud hacia el extremo opuesto de lo que el padre o la madre que te daña representa. Y en base a ello, te has llevado al extremo a ti mismo. Y has de entender que por muy doloroso que sea admitirlo, nosotros somos hijos de nuestros padres y nos parecemos en muchas cosas a ellos. Y el hecho de que yo me pueda parecer a mis padres, a mi padre o a mi madre, no es algo que debiera perturbarme, es algo que yo debiera aceptar, porque una vez que yo lo acepto, entonces puedo trabajar sobre ello. No puedo trabajar sobre esos aspectos si no los acepto primero en mí. Entonces, hay muchas maneras en las que uno se lleva a sí mismo al extremo. Pues porque cuando en base a todos estos daños que hemos sufrido en la infancia, somos incapaces de vivir en el término medio, entonces necesitamos relacionarnos con otras personas. Pero en esas relaciones solemos fallar, porque en esas relaciones nosotros hemos de captar la intención del momento, hemos de captar lo que subyace a las palabras. Pero como nosotros no sabemos movernos en esa incertidumbre, sino que tan solo sabemos ir al extremo, entonces no nos sentimos cómodos. Tenemos que recrear emociones que no sentimos y al hacerlo, esta forma de actuar se convierte en una pesadumbre cada vez más pesada. Cada vez cuesta más manifestar emociones que uno no siente. Y debido a ello, pues puede pasar que uno se lleve al extremo de volverse insensible, de no darle importancia a nada. A lo mejor, pues una persona que es padre, por poner un ejemplo,
se desentiende de su hija, pues porque le quita importancia a todo. Ah, se ha casado, pues da igual. Ah, pues le ha pasado esto, bah, no pasa nada, ya lo superará. Y como digo, uno desarrolla este tipo de actitudes en las que se va hacia el extremo, en el que nada tiene importancia, en el que todo es superficial, los sentimientos no importan y tan solo son pura tontería. Pero claro, uno también se puede ir hacia el otro extremo, el extremo de la nueva era, el extremo del máximo amor. Es que uno ha de sentir un amor máximo y desmedido en todo momento. Has de entender que cuando tú te llevas a ti mismo a sentir un amor fingido en todo momento, realmente no estás sintiendo amor, tan solo estás actuando. Te estás convirtiendo en una persona falsa, en una persona que finge. El verdadero amor es aquel que surge de forma espontánea, sin planearlo, sin incitarse a uno mismo a sentir amor. En base a ese amor fingido, estamos proyectando una energía hacia ninguna parte. Pero es que además te instan a elevar tu nivel de vibración a través de visualizar fotografías y vídeos cursis. Vamos a ver, la vibración no se eleva por visualizar ese tipo de contenido cursi. La vibración se eleva cuando elevas tu nivel de conciencia, y tu nivel de conciencia tan solo se eleva adentrándote en lo más profundo de tu subconsciente y enfrentándote a los traumas, a los demonios, a las bestias que ahí habitan. Porque son esos traumas los que te están robando la energía. No se eleva la vibración por visualizar campos de amapolas, unicornios, arcoíris, que es lo que propone la nueva era. En base a esas tonterías, uno se siente sobreexcitado porque cree que ha subido mucho su vibración y además siente muchísimo amor, y ahí cae en la trampa, porque ha puesto muchísima energía en movimiento en base a esa falsa vibración y en base a ese falso amor, y esa energía que ha puesto en movimiento genera ansiedad, genera tensiones. Esa energía se ha de proyectar hacia alguna parte. Y entonces, la nueva era te propone objetivos hacia los cuales has de proyectar todo ese amor y toda esa vibración. Y los objetivos que propone la nueva era coinciden muy curiosamente con los objetivos de las élites, de la Agenda 2030, porque es que toda religión que se ponga de moda, la ponen de moda ellos. Y es que además otro aspecto de la nueva era es que siempre se comparten imágenes de corros de personas abrazadas, sintiendo mucho amor, esperando a que vengan los pleiadianos o los arturianos a rescatarles y a llevarles a Raticulín. Todo ese tipo de tonterías, todo ese tipo de gilipolleces. Porque realmente la nueva era no soluciona nada, tan solo perjudica aún más. Entonces, como vemos, hay personas que se van hacia el extremo de desdeñar el amor, desdeñar el afecto, menospreciándolo, pensando que no tiene ningún valor. Y sin embargo, en el extremo contrario está la nueva era, una religión en base a la cual se finge un amor que no se siente. Aquí podemos ver, como en otros aspectos, que el ser humano es incapaz de residir en ese término medio. Y como dije antes, con toda seguridad se debe a los daños que hemos recibido en nuestra infancia.
Entonces, para poder escapar de estos extremismos, para poder hallar el término medio y experimentar una sensación de vacío más o menos plena, es necesario llevarnos al término medio y al discernimiento en todos los aspectos que atañen a nuestro ser, porque nosotros siempre desarrollamos cierta adhesión emocional hacia un relato, nos identificamos con él, y esa adhesión emocional, que es irracional por el hecho de ser básicamente emocional, pues nos mantiene en ese relato, nos mantiene desviados hacia un lado, reforzando las creencias hacia ese extremo, siendo incapaces de observar la completitud de aquello que se manifiesta en el mundo. Entonces, en base a esas adhesiones emocionales irracionales, nos dejamos llevar por pseudociencias que son pura ficción, que son simplemente tonterías, que son chorradas y que en algunos casos incluso son dañinos. Recientemente me llegó al chat un vídeo en el que decían que el cáncer era debido a que ciertas larvas astrales ponían huevos en puntos específicos de nuestro cuerpo, esos huevos eclosionaban y que entonces salían larvas que generaban el cáncer y que eso se podía curar con parches de nicotina. Estas estupideces no solamente son absurdas, sino que además pueden hacer daño a otras personas. Y de este tipo de estupideces se escuchan multitudes en los grupos de Nueva Era. En base a esta pseudociencia se hacen afirmaciones como que, por ejemplo, este depósito de agua de la India pues tiene estas formas intrincadas porque casualmente cuando pones el agua a vibrar a una frecuencia determinada genera los mismos patrones, las mismas formas que las que se pueden observar en este depósito. Tal afirmación es totalmente absurda, puesto que la esterilización del agua por ultrasonidos no depende de las formas que se generen en la superficie del agua. Depende de la presión mecánica que el agua en movimiento hace sobre los virus y las bacterias que pueda haber en el agua. Entonces, a través de un altavoz generas ondas ultrasónicas, esas ondas golpean los virus y las bacterias a mucha frecuencia y los destrozan. Aquí no tiene nada que ver las formas mágicas, ¿no? Es que fíjate, qué casualidad, qué descubrimiento he hecho, porque claro, las formas que genera la onda ultrasónica son las mismas que salen en este depósito. No, si te fijas en ese depósito, las formas que se observan no son ni más ni menos que grupos de escalones, porque es un depósito que está en la India, hay monzones, hay crecidas, el depósito se llena mucho, es necesario que sea accesible desde varios puntos y ese depósito va terminando en cuña hacia abajo, pues porque de esa manera se llena de una forma más eficiente y cuando menos agua hay, que es cuando más posibilidades hay de que esté sucia, pues puedes acercarte más aún al agua y además por cierta fortaleza estructural, porque en la parte más profunda del depósito es donde más presión ejerce el agua. Como vemos, hay explicaciones sencillas y lógicas más allá
de toda esta locura, de todas estas tonterías que se afirman desde la nueva era. Hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo fenómenos meteorológicos. Yo puedo aceptar, puedo asumir, porque en el pasado vi muchos vídeos acerca de esas teorías, que pueda haber pues ciertos proyectos de cambio climático. Yo puedo aceptar que aquello que pasó hace unos años con el bicho aquel que asoló todo el mundo, pues sea una creación, pues para la reducción poblacional, para el control de la población. Puedo estar de acuerdo en eso. Y de hecho yo no, ¿vale? No lo hice porque no le tenía confianza. Pero de ahí a afirmar que lo que dice la ciencia es mentira, sin embargo lo que dice Perico el de los Palotes, que no tiene ni puta idea de ciencia, es verdad, hay mucho camino. Tú has de ser capaz de visualizar lo que dice Perico el de los Palotes y lo que dice la ciencia. Pero es más, deberías de darle más credibilidad a la ciencia por el hecho de que lo que te explica la ciencia, con toda seguridad no seas capaz de entenderlo, porque no tengas los fundamentos, las bases para entender ese tipo de cuestiones. Entonces, de lo que se trata es de ponerlo todo en duda. Hay muchas explicaciones de fulanito, de menganito, de Perico el de los Palotes, que parecen muy razonables hasta que lo comparas con la versión científica. Y como digo, yo no estoy afirmando que la ciencia se utilice en todo momento para hacer el bien. En muchas ocasiones se utiliza para hacer el mal. Pero es que ahí es donde tú deberías de visualizar ambas versiones y sacar tus propias conclusiones. Y esto es imposible siempre que tú te bases en el sentimentalismo, porque el sentimentalismo es una proyección emocional hacia un lado, y esa proyección emocional tiene que ver con los traumas que nosotros hemos padecido en la infancia, de manera que a través de una proyección emocional en contra del sistema, porque el sistema mata, porque el sistema esto, porque el sistema lo otro, en base a esa proyección emocional, generamos rabia, odio y frustración. Y toda esa rabia, odio y frustración sirven como canal para canalizar las frustraciones que albergamos en nuestro interior, debido a los traumas y a los demonios internos que no hemos enfrentado. Luego, esas cuestiones se convierten en un canal. Por eso hablo de una adhesión emocional e irracional, porque es irracional. Se basa tan solo en experiencias pasadas. Tan solo estás utilizando el tema de las conspiraciones como una válvula de escape, como una forma de exteriorizar algo que llevas dentro, un trauma, a través de otra cosa que no tiene nada que ver. Además, si estás luchando contra personas que son muy malas, que son muy oscuras, muy macabras, reptilianos, seres del Averno, si estás luchando contra ese tipo de personas, por comparación, tú eres una buena persona. Aunque hayas sido una mierda de persona con un familiar, con un amigo, con un compañero de colegio, aunque hayas sido una mala persona y hayas actuado mal en tu vida, siempre te puedes excusar en que hay personas peores que tú. Y sin darnos cuenta estamos utilizando ese argumento de forma subconsciente. Cuando estamos buscando un supervillano, en realidad nos estamos comparando con ese supervillano. El residir en ese estado extremista
tan solo te mantiene en pie de guerra, porque refuerza los viejos traumas de la infancia, mientras que llevarte a ti mismo al término medio te lleva a la paz. Lo que sucede es que ese tránsito genera cierta fricción interna, porque por una parte estás destruyendo las estructuras del ego que hacen que te identifiques con una parte de la realidad, y por otra parte también le estás quitando la máscara a los demonios internos, que ya no se pueden expresar a través de algo que no tiene nada que ver y se tienen que expresar a través de su verdadera cara, de su verdadero rostro. Los demonios internos no desean mostrar su verdadera cara, porque cuando tú los ves, cuando tú los identificas, sabes cuál es el origen de tu malestar, y entonces ahí realmente puedes vencer el trauma. Y es difícil transitar ese camino. Lo que has de entender es que realmente toda esta guerra no te va a llevar hacia ninguna parte. No vas a poder cambiar nada, porque es toda la sociedad en su conjunto la que debería de cambiar. Y el despertar de la conciencia es algo individual, con lo cual es posible que no lleguemos a tiempo. Es posible que los malos ganen. Y has de aceptar que quizás esto sea así. Has de luchar por ti mismo, por elevar tu conciencia, porque si elevas tu conciencia, tú serás parte de la solución y no parte del problema. Además, este aspecto tiene otras consecuencias muy negativas sobre ti y sobre el papel que juegas en tu propia vida. Has de entender que una persona que se agarra hacia el lado del narcisismo, pues porque es una persona bella y entonces no tiene necesidad de seducir a la otra persona, no tiene necesidad de ser romántica, pues entonces se agarra a esa postura porque es una postura cómoda, es una postura en la que no tiene que entender el lenguaje sutil del amor, no tiene la necesidad de encandilar a la otra persona, de demostrar su afecto, no tiene necesidad. Se aferra a algo sólido, a algo rígido. Dice, yo ya soy una persona bella, que la otra persona se ponga de rodillas. Yo ya soy una persona rica y exitosa, que sea la otra persona la que se ponga de rodillas. O a lo mejor no soy nada de todo eso, pero quizás tenga facilidad para hablar, para convencer, incluso para engañar. Y entonces ahí puedo conseguir que otra persona se ponga de rodillas. En el otro lado de la escala está la persona que no se conoce a sí misma. Está la persona que desde que era un niño fue dominada por sus padres y es incapaz de gestionar nada. Es incapaz de amarse a sí mismo. Es incapaz de reclamar respeto porque jamás le respetaron. Y esa persona simplemente buscará un narcisista, porque tener a otra persona que le maneje, tener a otra persona que le diga qué ha de hacer, es una forma de agarrarse a algo sólido. Ya no tiene que hacer nada concreto, ya no tiene que tomar sus propias decisiones. Es otra persona quien toma las decisiones en su nombre. Como ves, son dos posturas extremas, pero ambas se basan en lo mismo, en agarrarse a un extremo. También sucede con las personas que
tienen un amor propio tan grande que dedican mucho tiempo al gimnasio, a cultivar su cuerpo. En otras ocasiones quizás no tenga tanto que ver con el amor propio, sino en potenciar aquello que saben que tienen para darle más valor a ese aspecto. Puede ser que una persona esté totalmente vacía, pero encuentre el amor propio en algo externo, cosa que también a su manera es algo negativo, ¿no? Pero como vemos, esa persona que siente un amor incondicional hacia su propio cuerpo, se cultiva en el gimnasio, en la dieta, en la salud. Sin embargo, hay personas que están en el extremo contrario y se desatienden, comen cualquier cosa, engordan, cogen mucho peso, descuidan su aspecto, no se asean suficiente, huelen mal, no se afeitan, no se cuidan. Y ambos son polos opuestos de una misma cosa. Luego, aquello que hacemos en nuestras vidas determina si estamos a un lado, estamos al otro o estamos en el centro. Y como digo, el centro es una posición incómoda para muchas personas que se sienten en medio de la nada. Pero es realmente el ego el que se siente en medio de la nada, porque el ego necesita mantener un relato. El ego necesita que tú te identifiques con algo, que tomes algo externo a ti como una seña de identidad. Entonces, no generes una adhesión emocional ni hacia las teorías de la conspiración ni hacia la ciencia, aunque, como digo, debido a que la mayoría de las personas no tienen la capacidad de entender la ciencia, es incluso más positivo estudiar la ciencia para saber qué es lo que la ciencia tiene que decir sobre muchos aspectos que no conocemos y que nos explican personas que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Entonces, yo no digo que la ciencia siempre se utilice para hacer el bien. Muchas veces se utiliza para hacer el mal. Pero las investigaciones científicas en sí no mienten. Puede ser que la ciencia se equivoque y que debido al ensayo y error, más adelante los científicos se den cuenta de que estaban equivocados. Pero la ciencia en sí busca la verdad. Quien busca engañar son aquellos que utilizan la ciencia para engañar. Pero no confundir este aspecto con lo que muchos dicen de que la ciencia es mentira y que por lo tanto tenemos que creer ciegamente en Perico el de los Palotes. Y sin más, espero que este vídeo os sirva de ayuda. Os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que lo compartáis, que le deis me gusta y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me ayudan mucho a seguir adelante con este proyecto. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.